La historia la escriben los que ganan. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial y la Primera? ¿Por qué no aplicáis este mismo criterio a la hora de analizar los relatos sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Hay que ser un poco coherentes, es que sois descaradamente incoherentes, porque los relatos los hacen los que ganan, pero en el caso de la Nakba, esos relatos son dudosos porque los han hecho los que ganan. En cambio, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no son dudosos, los aceptáis a pies juntillas, a pesar de que son los relatos de los vencedores. Son las pequeñas, entre comillas, incongruencias de vuestra narrativa absolutamente manipuladora. Sigamos. Cabe recordar que la base tienen un buzón para que la gente le pueda enviar sus correcciones o sugerencias o lo que sea, y Jaume les envió una rectificación, ¿no? ¿Cómo fue exactamente? Si lo quieres comentar rápido. No, ellos pedían a los oyentes de la base, bueno, a los seguidores que vieran los vídeos, pues que les enviaran noticias que ellos consideran que eran fake news, para que ellos las comentaran. Bueno, yo les envié sobre sus propios fake news, claro. No les gustó, ¿no? Pero lo hice de forma completamente respetuosa, explicándoles por qué. Incluso les enlacé la tesis doctoral, y bueno, y esperaba que ellos pues actuaran de una forma civilizada. ¿Qué hicieron? Nunca me contestaron, pero me bloquearon. Esto es la base. Esto es Pablo Iglesias, ¿eh? Pues un saludo, a ver si le llega haremos un short, a ver si le llega. Bueno, seguimos. 15 de mayo, mientras los palestinos conmemoran la Nakba, Israel celebra el Día de la Independencia, homenajeando el supuesto regreso de los judíos a sus tierras, a la tierra prometida concretamente. Lo que no se cuenta, como ya se mencionó aquí, es que el regreso fue posterior a la masacre y la expulsión de miles de palestinos de su territorio. Durante décadas, la negación de la Nakba y la revisión de lo sucedido en 1948 ha sido un pilar fundamental en la construcción del relato israelí que se difundió en el mundo como la verdad histórica. Lo que tenían que matizar los palestinos se tomaba con pinzas como una versión propagandística. Hay un trabajo académico de Pedro Brieger titulado La resignificación de la Nakba y publicado en la revista Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en el que analiza cómo la mera palabra Nakba ha ido haciéndose cada vez más presente en los espacios mediáticos y académicos después de décadas de desuso. El hecho de que se empezase a mencionar esa palabra implica la necesidad de explicar su significado, y su significado, la catástrofe, es imperativo para deconstruir esa versión oficial de Israel en la que la masacre y la expulsión no existieron. La semántica y el discurso ha sido otro frente de batalla en este conflicto palestino-israelí, en el que el Estado de Israel empleó desde el momento de su creación académicos, a think tanks y a medios para que la verdad de lo sucedido en 1948 pasase a ser calificada de propaganda pro-palestina. Y que la verdad oficial sea una cosita edulcorada, inofensiva, según la cual el pueblo judío llegó a unas tierras que fueron previamente abandonadas por los palestinos, la versión que buscó expandir Israel en el mundo y que caló en los medios de comunicación occidentales y en los espacios académicos, es que no existió ninguna expulsión y que miles de personas se fueron de sus casas por su propia voluntad, porque, bueno, así se lo ordenaron sus líderes locales. Dice que al final se impuso esa versión, y la versión palestina fue considerada pues pura propaganda. Bueno, exactamente lo mismo que hacéis vosotros con las versiones de resistencia contra la versión oficial de la Segunda Guerra Mundial. Y eso a pesar de que tenéis obras como La industria del Holocausto de Norman G. Finkelstein, que es un judío que tuvo sus padres en Auschwitz, o sea que en principio parece una fuente no sospechosa, donde dice que existe algo llamado ideología del Holocausto, que tiene alguna relación con el hecho del Holocausto, pero es una relación tenue, como todas las relaciones ideológicas con la realidad. Entonces, no veis un cierto parecido entre esto y lo que sucede con las primeras versiones de los palestinos cuya objetividad es negada y son calificadas de propaganda.
¿No hacéis exactamente lo mismo vosotros con lo que llamáis el negacionismo, que es una versión diferente, vamos a decirlo así, de la versión oficial sobre el Holocausto y que no ha sido refutada? Porque, que yo sepa, se sigue mostrando una cámara de gas en Dachau que la propia Wikipedia dice que nunca existió, que nunca se usó en Dachau una cámara de gas para matar a los prisioneros, y sin embargo se sigue mostrando en el campo de Dachau a los visitantes. Y quien dice Dachau dice otros campos de concentración, y que las cámaras, que no hubo cámaras de gas homicida en todos esos campos que había dentro del territorio de las fronteras del Reich, y estoy hablando pues de Buchenwald, de Bergen-Belsen, bueno, de todos los campos que estaban dentro de esas fronteras, no hubo gaseamientos. Y sin embargo la gente está convencida de que sí. Aquí vemos la diferencia entre lo que acabo de decir y que se puede equiparar a lo que ocurre con la versión oficial de la Nakba y las versiones resistenciales que son consideradas propaganda. ¿No veis cierto parecido? Y podría decir más, pero hoy no es el tema. Sin embargo, solo con el testimonio de Norman Finkelstein deberíais este dato tener en cuenta. ¿Y qué habéis hecho? Estoy hablando como si hablara con Pablo Iglesias y los suyos, ¿no? Equiparar el negacionismo de lo que vosotros llamáis el negacionismo del Holocausto con el negacionismo de la Nakba, cuando la ideología del Holocausto es precisamente la explicación, la ideología del Holocausto es la explicación de la impunidad de Israel y del hecho de que Israel haya podido ocultar la verdad de la Nakba. La condición de posibilidad de ese ocultamiento, de ese silenciamiento que denunciáis, es la ideología del Holocausto que vosotros, por otra parte, afirmáis a pies juntillas y considerando a los negacionistas, como vosotros decís, del Holocausto, como equiparables a los negacionistas de la Nakba. Algo increíble, intelectualmente deshonesto, y que si tuvierais un poco de vergüenza, al menos os molestaríais en dar algún tipo de explicación al respecto. Pero no, dais por supuesto que vuestros seguidores deben de ser imbéciles, porque la manipulación es tan grotesca que no se puede explicar de otra manera vuestra actitud completamente cínica. Vamos a calificarla así, ¿no? Sigamos.